están? Comenzamos un nuevo encuentro, como siempre, como cada sábado, hoy en un horario diferente, el de las 15 horas. Habitualmente es a las 18, pero bueno, hoy aprovechamos el fin de semana hoy y adelantamos algunas horitas este encuentro de charla-debate, el oficio de escribir hoy con dos invitados de lujo. Habíamos hablado en la semana, nos acompañan Silvia Hoppenheim y Andrés Neumann. Y vamos a estar charlando un poco, hablando en torno al tópico ¿qué significa ser escritor? Parece una pregunta sencilla, ahí la ven a mi hija que anda revoloteando por aquí. Eh, Parece una pregunta sencilla, pero me imagino que debe tener muchísimas aristas y perspectivas para poder abordarla. Antes de meternos de lleno con los invitados, saludarlos formalmente, leer una brevísima reseña biográfica, le voy a dar la bienvenida a David, el técnico habitualmente de la sala, para que nos explique un poco cómo en los pormenores de la charla de hoy y por supuesto repase la agenda de la Fundación La Balandra para las próximas semanas. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes para vos. Buenas tardes para todos y todas, gracias Gastón. Les recuerdo en principio las vías de comunicación, que es por Instagram, nos pueden contactar, es el mismo usuario que en Twitter, que es @fundacionLB. En Facebook nos encuentran como La Balandra y por supuesto pueden contactarnos por la página fundacionlabalandra.org.ar, por mail info@fundacionlabalandra.org.ar, y también les recomendamos que nos busquen en YouTube, que es a donde se va a subir esta charla como solemos hacer. Nos encuentran como Fundación La Balandra, ¿sí? La modalidad es como siempre, es la misma de siempre. Vamos a esperar que Gastón nos indique el momento en el que vamos a estar habilitados para las intervenciones. Lo que vamos a hacer es, quienes no tengan micrófono pueden dejar sus consultas en el chat, y después quien tenga micrófono puede levantar la mano, ¿sí? Encuentran el iconito abajo en la barra de Zoom, y así vamos a hacerlo todo de manera mucho más ordenada. Entonces, lo que sí les voy a recordar del seminario de literatura chicas góticas, que son 4 encuentros en los que se abordan la obra de Catherine Ann Porter, Eudora Welty, Carson McCullers y Flannery O'Connor, ¿sí? Escritoras unidas por el mismo tiempo y paisaje del sur profundo de los Estados Unidos, ¿sí? Enmarcadas en el llamado gótico sureño. Esto va a ser bajo la guía de Laura Galarza, y se va a indagar tanto en sus vidas como en sus prosas originales y únicas. Estos son los días lunes 24, 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre, de 19 a 20:30 horas, y va a ser en vivo por Zoom. Recuerden que este es el horario de Argentina. Esta es una actividad, esto es importante, es una actividad arancelada, con inscripción previa y abono adelantado. Los socios y socias de la Fundación podrán acceder con descuentos según su categoría. De todas formas, es abierto a toda la comunidad. Ya les estoy pegando la información en el chat. Y también les recuerdo, les invito a la presentación del libro Mujer y Escritura, 35 autoras argentinas de hoy en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Desde la Fundación La Balandra, junto con el Centro P en Argentina, te invitamos a participar de la presentación del libro Mujer y Escritura, 35 autoras de hoy, compilado por las escritoras Gwendolyn Díaz Ridgway y Claudia Ferradas, a realizarse el próximo lunes 24 de octubre a las 18 horas en vivo, en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Quienes participen del evento van a obtener un descuento del 30% en la compra de ejemplares, y además de la posibilidad de llevárselo firmado por sus flamantes autoras. Nuestras socias y socios pueden llevarse un ejemplar gratuito como parte de los beneficios que ofrecemos. Veo la información en el chat y, sin más, le devuelvo la palabra a Gastón. Gracias, David. Bueno, breve reseña biográfica de Silvia Hoppenheim. Nació en Santiago de Chile, vivió su adolescencia en Ginebra, Suiza. Es escritora, periodista cultural, coautora de la novela La espina infinitesimal y cuentos reales. Publicó luego Elecciones primarias. También es autora de los libros de conversaciones y reseña La ficción y sus hacedores. ¿Lo leíste? Ficciones en democracia. Dictó talleres de lectura en el Colegio Libre de la Universidad de Itela. Hoy lo hace en el Malva y en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Dirige el taller Clásicos no tan clásicos.
brindó conferencias magistrales acerca del Quijote en el Salón Dorado del Teatro Colón y de Borges en el CCK. Condujo varios programas literarios en televisión como El Fantasma, La Lengua Suelta, Los Libros que Matan, documentales sobre Manuel Puig, Olga Orozco y Adolfo Bioy Casares en el canal Encuentro, donde se transmite su ciclo Nacidos por Escrito. Andrés Neumann nació en Buenos Aires, ciudad donde pasó su infancia, vive en Granada, España, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, en la cual fue profesor de literatura hispanoamericana, dictó cursos, talleres y seminarios en las más prestigiosas universidades del mundo, tales como Oxford, Cambridge, Georgetown, Johns Hopkins, la Sorbona, Salamanca, Pompeu Fabra de Barcelona o la Universidad de Buenos Aires, entre otras. Fue finalista del Premio Heralde por su novela Bariloche, a la que le siguieron La vida en las ventanas, Una vez Argentina, El viajero del siglo, Hablar solos y Fractura. Ha publicado libros de cuentos como Alumbramiento o Hacerse el muerto, el diccionario satírico Barbarismos, el diario de viaje por Latinoamérica, Cómo viajar sin ver, y el tratado heterodoxo sobre el cuerpo, Anatomía sensible. Su novela más reciente es Umbilical. Es autor de poemarios como El tobogán, Mística abajo, No sé por qué, Patio de locos o Vivir de oído, antologados en el volumen Casa Fugaz. Mediante una votación convocada por el AI Festival fue elegido entre los más destacados jóvenes autores nacidos en Latinoamérica, siendo incluido en la selección Bogotá 39. Fue seleccionado por la revista británica Granta entre los mejores nuevos narradores en español, y sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas. Ahora sí, bueno, nos metemos de lleno en el tópico que nos convoca, en este paradigma de saber qué significa ser un escritor. Es una pregunta tan amplia como imagino variadas las respuestas y las perspectivas y las nociones sobre este concepto. Si tiene algún rol específico el escritor, como parte de un entramado social, como parte del tejido social, porque es un actor que forma, que vive en comunidad, es alguien que además está en condiciones, tiene necesidad de transmitir experiencias de vida, sensaciones, sentimientos, o se lo considera habitualmente como el mito alrededor de la figura del escritor como una persona solitaria, ermitaña, que vive apartado de todo y cuenta su mundo a partir de lo que escribe. Le pregunto a Silvia, ¿qué significa ser escritor para vos, Silvia? Es una pregunta que se la devolvería a todos inmediatamente. Primero porque me parece que no significa nada. Es decir, la palabra ser, yo le tengo cuidado con la palabra ser. Primero porque me parece dificilísimo decir yo soy. Y mucho más interesante que me digan, que me lo otorguen el ser. Así como yo a su vez otorgo seres a otros, yo aguardo que el ser escritor sea, digamos, advenga después de la lectura, ¿no? La lectura, de alguna manera, es la que ratifica el ser escritor. Uno lanza como botella al mar un mensaje, y si alguien lo recoge, me convertiré en escritora. Y además, digamos, en relación a mis propias novelas, yo no soy escritora de oficio, si bien todo el tiempo me dedico a la lectura, en mis talleres de lectura clásicos no tan clásicos, ¿no? Pero no soy de oficio. ¿En qué sentido? No me interesa ir todas las mañanas a un bar y ver con el cuadernito la página en blanco y cumplir con la tarea de soy escritora, sino que es como el enamoramiento. Es decir, cuando aparece una novela, como la última que publiqué hace muy poco, Vengo a buscar las herramientas, que apareció por el oído, por una frase que escuché y que evidentemente se enlazó con todo el cariño y el dolor de la humanidad. En general, mis novelas son por encuentro, no por trabajo de oficio. Es como, por eso lo asocio a las parejas. La soledad es necesaria entre una pareja y otra, y la pareja es una creación nueva. Uno no es quien era con otro. Y entonces, para mí, las novelas que publiqué, desde la primera, que es
una novela muy particular. Después, si quieren, podemos hablar sobre esa primera novela que se convirtió en ópera de cámara en el Cervantes. No puedo escribir todos los días, más allá de mi trabajo de escritura. Ahí sí, porque yo tengo mi columna, digamos, semanal en Perfil, que es literaria, es decir, hay una escritura constante, pero la de ser escritor, devengo. Andrés, para vos, ¿qué significa ser escritor? Si tenés alguna respuesta, o te has considerado, o has considerado esta pregunta, o te la han hecho, me imagino, varias veces. ¿Qué opinión habitualmente das cuando te preguntan qué significa ser escritor? Bueno, primero respiro hondo, aterrado ante la expectativa de la respuesta, pero permítanme simplemente decir que no se me ocurre mejor alegoría que la de la balandra para alguien como yo que tiene dos orillas y que siente una emoción especial cada vez que tiene la oportunidad de mantener un diálogo como este desde una de mis orillas hacia la otra. Así que me da muchísimo gusto y también emoción estar con ustedes conversando y haciendo de cuenta que estamos en la misma orilla. Sí. Y además, bueno, la compañía de Silvia es muy querida y admirada y respetadísima por mí, así que no se me ocurre una ocasión mejor. Me gusta mucho cómo lo enfocó Silvia con respecto al verbo ser. De hecho, por ahí iba a arrancar yo. Y fíjense cómo a veces los idiomas, con sus limitaciones, marcan no solamente una imposibilidad o un obstáculo, sino también una oportunidad para pensar. Lo digo porque en otros idiomas, por ejemplo en inglés, ser escritor o escritora no presentaría ningún dilema de género, por ejemplo, ¿no? Se puede ser writer y no necesitaríamos ni siquiera tener algún tipo de conflicto como el que nos produciría al oído, aunque sea al oído contemporáneo, decir, por ejemplo, que Silvia es un escritor. En este momento del oído colectivo, nada más pensar en que Silvia es un escritor, hay algo que nos hace ruido o nos lleva a una pregunta. Y digo lo de la inteligencia del idioma porque si en vez de cargar las tintas en el verbo ser, que nos obliga a tomar una decisión de género con el sustantivo, si nos vamos al verbo, a la acción de escribir, se disuelve ese dilema. Es decir, que yo personalmente estoy más interesado en escribir que en ser escritor, escritora o en cualquier sustantivo neutro que pudiéramos encontrar para salir del atolladero morfológico. Es decir, que la acción es mucho más abierta que el oficio. Eso por Ay, empezar. me gustaría agregar algo y te Por favor. agradezco Sí, adelante, Silvia. preciosamente lo que estás diciendo y tus palabras. También para mí es siempre una renovación del espíritu encontrarme con Andrés, y aquí mejor aún, porque vos estás poniendo énfasis justo en el verbo digamos, en la idea del escribir, ¿no? Y no del ser, como si pudiésemos resignificar un poco el valor gramatical de nuestra manera de pronunciarnos, ¿no? Y me lleva directamente a esa magia que genera Borges en Clon Ubar Orbis Tertius, ¿no? Donde justamente cuestiona la impronta de los verbos y quiere crear una lengua que nos defina de otra forma en este mundo, más a escala humana que a escala, digamos, de mandato divino, ¿no? Claro. Así que me parece buenísimo el desplazamiento que estás proponiendo. Y fíjate además, Silvia, que alguien podrá pensar, bueno, entonces nos vamos a deslizar por los procelosos abismos de la corrección política aplicada a la lengua, pero no, es algo más profundo que eso, porque si pudiéramos convenir un sustantivo neutro, o pudiéramos decir, yo qué sé, ¿qué significa ser un escritore? No resolveríamos el problema tampoco. ¿Por qué? Porque para ser un escritor o una escritora, hace falta posicionarte frente a una expectativa con respecto al rol. Es decir, escribir es irrefutable. Ser escritor o escritora o escritoria, lo que queramos, implica cumplir con cierto mandato colectivo que nos validará como tal. Por eso digo que la inteligencia de las lenguas es espectacular, porque ese límite que nos pone, esa incomodidad que nos pone el sustantivo escritor en este momento de la historia, nos permite
darnos cuenta de que el verbo escribir es mucho más importante que el sustantivo escritor. Y desde ese punto de vista, me acabo de dar cuenta de que tengo una taza, perdón por el marketing, de Emily Dickinson. Así que bueno, no importa, no hay nada más paradójico que unir el marketing y Emily Dickinson. Me gusta como el oxímoron que Sí, estamos haciendo, ¿no? Si claro. hay una persona que escribía refractaria, es esto, pero precisamente por eso digo, ¿era escritora Emily Dickinson? Desde el punto de vista del oficio y de la relevancia pública en su momento, y no, claramente no era escritora, porque no cumplía, no ejercía como tal, o había varios de los casilleros que debería rellenar un autor de su generación, empezando por la publicación abundante de su obra, que ella no cumplía, y sin embargo hacía otra cosa Emily Dickinson que escribir. Entonces, en ese sentido, me parece interesante preguntarse no solo cuál sería la función de una persona que escribe, sino cuál es la función de la escritura misma. En mi opinión, al menos, una de las funciones más hermosas de la escritura, que nunca es una única función, porque entonces la escritura vendría en dogma o en tótem, pero una de las funciones que a mí más me interesa es la de deshacer el lenguaje, o por lo menos desconfiar de él. La escritura no tanto o no solo, y por eso Emily Dickinson vuelve a servirnos además un té riquísimo. No solamente sirve para expresar ideas o emociones, que sería como una función de volcado, que es como la visión tradicional de la escritura, ¿no? Tengo una idea, o un sentimiento, o una necesidad expresiva, y la escritura le da un recipiente, pero no altera el líquido, no altera al contenido de ese recipiente, ¿no? Pero la escritura también puede producir ideas o sentimientos que no preexistían a la acción de escribir. O sea, dicho, digamos, con una especie de aforismo, no escribimos porque estamos enamorados, a veces escribimos para enamorarnos. O, por ejemplo, no escribimos porque amemos la vida, sino porque al escribir sobre la vida empezamos a amarla, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la escritura, que no es solamente pasiva, sino activa, porque genera realidades que no había, entre otras sirve también para sospechar del lenguaje que hasta antes de escribir yo daba por sentado. Una serie de frases hechas, una serie de razonamientos dados que vienen con su forma y que parecen incuestionables, hasta que empezamos a trabajar más o menos poéticamente la lengua y empezamos a sentir que la gramática no alcanza, o es dudosa, o es arbitraria, y al mismo tiempo es necesaria. Y creo que ahí, cuando nos topamos con los límites del decir y podemos repensar qué es lo que queríamos decir, cuando hay una discrepancia entre lo que creíamos, que pensábamos o sentíamos, y el resultado que genera la escritura, ahí se produce para mí una de las funciones superiores de la escritura, que es no expresar, sino averiguar quiénes somos o quiénes podríamos llegar a ser. Claro, en ese sentido, Sí, Silvia, adelante, sí, decías. sí, coincido, incluso lo pasaría al lado de la lectura también, que para mí la lectura, que les doy tanta importancia en general, no solo porque la lectura finalmente es la paleta del que escribe, ¿no? El pintor tendrá sus colores, los que escribimos tenemos las lecturas, pero al mismo tiempo dar lecturas, que a mí me gusta muchísimo convidar. La lectura es algo parecido, teniendo en cuenta la lectura como el texto inédito, ¿no? Para mí la lectura es lo más inédito que puede existir, porque cada uno que lee de alguna manera está escribiendo el libro en su cabeza, pero es un texto inédito, es el texto inédito por excelencia. Pero la lectura tiene algo que ver con lo que vos decís, Andrés, en relación al descubrimiento. A mí me gusta la lectura no cuando ratifica quién soy, o sea, bestseller, ¿no? En general, cómo se construye un bestseller buscando representar tipologías del presente, tendencias. Bestseller o panfleto, cualquiera de las dos, ¿no? Bueno, el panfleto es más divertido, el panfleto puede ser más divertido, pero la ratificación me parece que es, digamos, no me interesa desde el punto de vista de la lectura. En cambio, aquellos libros que leemos, y como decía Barthes, estamos leyendo y nos hacen levantar la cabeza en un momento dado,
¿no? Supongo que, o el lápiz para subrayar, o levantar la cabeza, es el momento en que el texto nos interpela, pero no para decirnos, no por identificación, no por identificación, sino para revelarnos algo desconocido propio. Lo desconocido propio me parece que funciona tanto en la escritura como en la lectura. Me encanta lo que decís y dos apuntes muy, muy rápidos sobre eso. Y ahora voy a comentar una cosa que nos dice Felicitas y la Rey. Vos tenés un libro, bueno, aparte de tu labor, yo admiro mucho a Silvia por muchas razones, y una de ellas es porque es de las pocas personas que me gustan mucho como escritora y como crítica en ambas facetas, y eso es muy raro. O sea, normalmente la balanza parece descompensada, ¿no? Como que o hay alguien que tiene una gran mente crítica y ejerce como puede la actividad de creación, a pesar de que la crítica es obviamente una actividad de creación, y no hay más que pensar en Borges que vuelve a aparecer ahí, ¿no? Eh, o, por ejemplo, escritores o escritoras que adoramos, me incluyo en eso, ¿no? La acción del lenguaje, pero por ahí nos sentimos más incapacitados para ser críticos, ¿no? Y que, y que ella pueda hacer las dos cosas me parece como misterioso. Y en uno de sus libros que tiene que ver con la divulgación como lectora de Silvia, que vos mencionaste, que es ¿Lo leíste? Me parece que es un título muy acertado porque es una pregunta. Quiero decir, la labor de la crítica, que podría ser prescriptora, Silvia lo convierte en una pregunta, no dice lean esto, pregunta, ¿lo leíste? Y me parece que esa manera de enfocar la lectura como un interrogante, más que como un mandato, no sé si era la intención de Silvia al titularlo o era una decisión inconsciente, pero el asunto es que actúa como un pequeño manifiesto sobre qué es lo que mueve o cuestiona o desliza no solo la escritura, sino también la lectoescritura. Creo que la escritura y la lectura tienen muchos puntos en común y ahí nos podemos encontrar con la traducción. Y ahí me estoy acercando a Borges, que era lo último que quería decir a propósito del comentario de Felicitas. Porque la única manera de leer y escribir al mismo tiempo, en un mismo gesto, es la traducción. Y la traducción nos sirve también como metáfora de qué sucede cuando leemos. Decía Silvia, leer es como, hasta que un texto no se lee está inédito. O quizás está en una lengua que pide ser traducida. Quizás, si no inédito, como mínimo es un texto que está pendiente de transformación, ¿no? Y al ser leído es traducido. Me gusta la idea de que leer es traducir porque elimina la idea ingenua de que un texto en lengua original no necesita ser traducido. Por ejemplo, pensemos en un poema, ¿no? A veces cuando dicen, no, es que traducir poesía es muy difícil, ¿no? Pongamos, ¿cómo se podría traducir, yo que sé, a Paul Celan o para el caso a Emily Dickinson, ¿no? Cuando trabajan tanto con su lengua madre, cuando retuercen tanto los límites de las posibilidades de su gramática, se pierde algo cuando se traduce, eso sería como el lugar común, ¿no? Pero esa objeción pasa por alto que el texto original ya está lleno de problemas. No es que es un territorio seguro. Para leer un poema de Celan o de Dickinson, hay que traducirlo, aunque leas en rumano o en inglés. Los textos verdaderamente interesantes piden ser traducidos de una lengua a la misma lengua, ¿no? Y me parece que es interesante entonces pensar en esa parte activa y transformadora de la lectura. Y en último lugar decir que sí, que me encanta el ensayo que mencionaban, que es verdad que el término políticamente correcto obviamente no existía en los años, creo recordar, 30 o 40, que es cuando data el genial ensayo Las alarmas del doctor Américo Castro, o Las alarmas del doctor Castro, creo que era, donde Borges le pega un rapapolvo impresionante a Américo Castro. Digo, recordamos, para el que por ahí no lo tenga presente, Américo Castro viene como una especie de inspector o de fiscal a comprobar si la lengua española, en el sentido ibérico, progresa adecuadamente en el Río de la Plata y se encuentra horrorizado con una degradación final, ¿no? Como una especie de agonía última de la decadencia de la lengua española en este rinconcito del sur del mundo, y salva a unos pocos autores de la quema, por ejemplo Borges. Entonces Borges inmediatamente se apresura a escribir un artículo para suplicarle a Castro que por favor no lo salve, que él en su canon no quiere estar, que tenga la amabilidad de condenarlo
porque no tiene ningún interés en entrar en el dogma de Castro. Castro era un gran lingüista y tuvo muchos aciertos como lingüista, pero evidentemente como crítico literario no muchos, ¿no? Y en ese ensayo, Borges profiere uno de los mejores insultos que yo leí nunca, que es versátil en el error. Castro es versátil en el error. Y bueno, la escritura también es versátil en el error. Me gusta esta charla porque largué una pregunta 3 y 5, ¿qué significa ser escritor? Y me gustó la alternancia en las opiniones, la divergencia de Silvia y Andrés. Me hace muy fácil la tarea. Les agradezco, les agradezco esta moderación que disfruto muchísimo escuchándolo a los dos. Les traje una postilla de Abelardo Castillo. Le hicieron hace mucho una pregunta similar a esta, ¿no? ¿Qué significa ser escritor? Y él dice, la palabra profesional no existe en la literatura. Hablaba de escritor como profesional, ¿no? La pregunta venía por ahí. Un escritor profesional es un artesano aplicado, que puede escribir casi cualquier cosa. Un escritor, un poeta, es cualquier cosa menos un profesional, a menos que le demos a la palabra profesión su antiguo valor etimológico, el de profesar, como se profesa una idea, una fe religiosa. Lo otro es más o menos como pensar que alguien que estudió filosofía es un filósofo. Yo me considero un perfecto amateur en la literatura. O sea, viene como a también desmitificar un poco, ¿no? Esta cosa pomposa que a veces rodea no solo como bien decían, al sustantivo escritor, o sino también el valor que tiene dentro de el campo académico a veces la figura del escritor, ¿no? Sino que también me parece que apunta un poco a esa cosa, a esa acción más pasiva, más interior, como bien decían ustedes, más vinculada al verbo escribir como algo casi hasta terapéutico, que se realiza en conciliación con los propios deseos o con el instinto más personal, que con la posibilidad canónicamente de convertirse en algo, en un sustantivo quizás tan valorizado como la figura de un escritor o escritora, ¿no? Esto no sé qué piensan, pero a partir de la figura o de la imagen que deja Abelardo Castillo, o tratando de recuperar un poco el espíritu de las cosas que han dicho ustedes, ¿no? Gastón, una pregunta un poco insidiosa. Esa cita de Abelardo Castillo, ¿no? Sí. ¿De qué libro es? Porque él tiene un libro que se titula justamente Ser escritor. Es una postilla que saqué, que hay varios, de un artículo que se publicó en la revista Enie en 2012. Ah, bien, porque justamente yo pensaba cuando nos hiciste la primera pregunta en aquel libro de Abelardo, que seguramente fue pautado un poco con la editorial, que se titula equívocamente Ser escritor, ¿no? Mira, sobre eso tengo una frase, otra cosa que le preguntaron a él, ¿cuándo se consideró escritor? Y él dice, tenía aproximadamente 50 años. La anécdota la cuento no textual, sino lo que recuerdo de haberlo leído a Abelardo, que decía, en una feria de libros estaba hablando con otros autores y yo veo en un stand, ellos estaban en un stand de Galerna. En un stand cerquita había un joven, un chico, tratando de robarse un libro. Entonces él dice, yo hago como que lo cubro un poco, lo quiero tapar un poco con el cuerpo, y lo que veo es que el chico finalmente se roba el libro, y era un libro mío, me dice, un libro mío. Ahí, cuando el chico, me dice, yo tenía 50 años, fue la primera vez que yo me consideré, dije, bueno, llegué, soy un escritor. Dije. Me Qué pareció bueno, una anécdota maravillosa. ¿Eh? Buenísimo, porque claro, el que roba desea Sí, claro, sí. y necesita, desea y necesita. Sí, Pero justo, Maura de hecho en su comentario hablaba de la necesidad de escribir y tiene mucho que ver con lo que comentaba Gastón. Y es verdad, si me permite, me voy a tratar de desmitificar dos desmitificaciones. Eh, una es que la función como terapéutica de la escritura tiene muy mala prensa si tratamos de teorizarla con un cierto rictus académico, enseguida, ¿no? Levantaríamos una ceja, más yo levanto muy bien la ceja, Bien. solo una, por desgracia, ¿no? Soy limitado, pero levanto muy bien una ceja. Y podríamos, sí, formular una retahíla de objeciones que yo mismo podría llegar a compartir, pero digo, olvidarnos de que la escritura es en efecto no solo, pero también una necesidad,
es como un poco la base de todo, ¿no? Porque si escribir fuese una especie de esfuerzo remoto, como de obligación olímpica, entonces la literatura estaría desprovista de placer y de desesperación, que son dos fuerzas, me parece que fundamentales para la escritura, ¿no? Entonces, claramente la literatura que a mí más me interesa no tiene como fin la terapia de quien la escribe, pero sin duda que es un medio de terapia para llegar a otro lado. Así que no me avergonzaría reivindicar que cuando uno, por ejemplo, está elaborando un duelo, yo qué sé, una novela de la que alguna vez hemos hablado con Silvia y que Silvia reseñó, que es Hablar solos, una Hermosa novela. novela de Andrés, Bueno, es una Sí. novelita que se publicó hace unos años y preciosa. que a mí me ayudó a hacer el duelo. Tiene un filtro de ficción, le cambié el género a los personajes, no es directamente mi experiencia, pero parte de una cuestión que tenía que ver con preguntarse eh, cuál es la novela de las personas que cuidan a sus seres enfermos. Si podemos desplazar el foco a la Tolstoy del personaje enfermo y preguntarnos cuáles son las necesidades de las personas que cuidan. Bueno, a mí me resultó terapéutico escribir eso. Y sin embargo, si lees la novela, a lo mejor no sospecharías que lo fue para mí, ¿no? Y la otra desmitificación que me gustaría hacer es la de que si cargamos las tintas en desconfiar de la profesionalización de la escritura a priori, no hacemos más que confirmar una dicotomía binaria que no me parece muy inteligente. Es decir, si reivindicar lo amateur solo sirve para reforzar la dicotomía amateur-profesional, dejamos intacto un equívoco. Porque yo entiendo, claro, que si vivimos una época de una enorme dificultad del mercado, si es muy difícil vivir de tu trabajo literario, etcétera, es muy tentador hacer de la necesidad virtud y presumir de que no podés vivir de tu trabajo. Pero mientras estás diciendo eso, en tu biblioteca hay escritores profesionales como yo que sé, Faulkner o Margaret Atwood, que no tendrían ningún problema en hablar de la parte profesional de su trabajo. Ningún problema, no tienen ningún complejo. Entonces podríamos decir, pero son de Estados Unidos. Ah, bueno, pero entonces es un problema de situación socioeconómica y no de teoría de la escritura. Es decir, que a veces no es solamente que eh, con refutar la profesionalidad de la escritura pasás al nivel de escritor artístico. Me parece que depende de qué escribas. Y ahí yo distinguiría lo que es alguien que se toma sumamente en serio lo que escribe, no en términos de solemnidad de tono, sino en términos de lo drástico de cada palabra, de que no da igual una palabra que otra, que la ficción es parte de la realidad, o mejor dicho, la realidad es una parte de la ficción, y que sin escritura no hay realidad. Si vos partís de esos principios, me parece irrelevante, pero en un sentido o en otro, si vendés o no vendés, si sos una celebridad o no. Si el texto genera eso, entonces bienvenidos sean, digamos, quienes tengan una idea más profesional de la escritura. Mencionamos a alguien Tolstoy, y bueno, Tolstoy era un escritor bastante profesional, ¿no? Y no me parece que degradase la escritura, ¿no? Digo porque si no parece que con simplemente tratar de derribar la parte material, que hay un gesto hasta si querés ponerle burgués en el fondo, ¿no? Tratar de derribar la parte material de la escritura, ya pasás inmediatamente a convertirte en un poeta del lenguaje, ¿no? Creo más en analizar el texto que en esas declaraciones a priori que dejan intacta la dicotomía profesional, amateur, mercado, no mercado. Me parecen como palabras demasiado vagas, demasiado abstractas. Sí, además no necesariamente, digamos, lo profesional invalida al artista, ni el artista invalida lo profesional. Exacto. Les hago la última, así ya después habilitamos a la gente también a que pueda consultarle, hacerle preguntas, charlar con ustedes. Tiene que ver con un fenómeno que me imagino que ustedes saben, conocen, dan talleres, está vinculado con la literatura, con la escritura. La pregunta es ¿por qué consideran que hay tanta gente que escribe, que actúa, que lleva a la práctica este oficio de escribir? Uno va por las librerías, ve la pila de novedades, todo el tiempo se abren editoriales independientes, chicas, los talleres que hay por todos lados, cursos, se llena
de gente que se inscribe. ¿Por qué cree que se da ese fenómeno? Por lo menos nosotros, humildemente de La Balandra, lo vemos, ¿no? Vemos ese interés en la gente en escribir, en participar, en formarse, de alguna manera aprender un poco de este oficio de escribir. ¿Puedo por ahí? Sí, sí. Bueno, principalmente creo que es la gran batalla en la era digital, donde se creía que la imagen iba a destituir lo único que nos constituye como diferencial en esta naturaleza tan pródiga y a veces salvaje, que es somos seres de lenguaje. Somos los únicos que nos manejamos con palabras en este planeta. Si no, probablemente no desearíamos ser escritores y no estaría tan propagada la escritura. Entonces, la escritura es una de las herramientas constitutivas de nuestra condición humana. Y es también, como decía antes Andrés, es una posibilidad no solo de responder, sino de hacernos preguntas por escrito. Creo que aquí podríamos incluso delimitar que estamos hablando de ficción, ¿no? Porque escritura es una palabra muy grande, ¿no? Y creo que nos estamos remitiendo a la palabra ficción, Sí, sí, o al territorio de la ficción. Y en general la ficción tiene algo muy particular que, perdón que lo cite a Lacan, pero la verdad tiene estructura de ficción, dice Lacan, ¿no? Y entonces, a mí lo que me resulta muy interesante, y creo que por ahí va también la cuestión de los talleres, del escribir, talleres de escritura y de lectura, no solamente talleres de escritura. sí, los dos, exactamente, sí. Ahí Andrés, ahí está, Alejandro está. Sigo un segundito. Sí. Me parece que lo importante allí es no que una ficción refleje nuestra realidad. A mí en general me gusta lo contrario, no que la ficción represente, sino que la ficción produzca. Y creo que esa producción que tiene la ficción es porque hay algo de verdad que se encuentra solo al escribir. Porque al escribir se produce una espera que no existe cuando hablamos, porque cuando hablamos es una cuestión impulsiva, muchas veces hasta nos corregimos mientras hablamos diciendo lo que quise decir. ¿Cómo lo que quise decir? ¿No acabo de hablar yo? Entonces, me parece que la escritura es una instancia donde se aguarda, donde se espera, y lo que nos falta en este tiempo, justamente en lo contemporáneo, es esa espera, quizás la espera del ser. Qué lindo eso, ¿eh? La espera del ser. Andrés, ¿vos querías aportar algo? Sí, pero no en la misma línea porque Silvia lo redondeó tan bien que temo estropearlo. O sea, no me atrevería a escribir otro párrafo de eso, ¿no? Impecable. Es como que se le encendió la florcita que tiene debajo del oído, ¿no? Se le conectó el lenguaje, entonces ya está. Voy a ir por otro lado. Bueno, hablando de cosas que tenemos a nuestros costados, si se fijan hacia dónde señalo, ¿ven este cuadrito? Sí, ahí lo vemos, chiquito. Ese cuadrito, cuyo contenido no se ve porque está borroso, pero ya les cuento yo de qué se trata, sí verán que tiene como unas pequeñas líneas muy tenues, ¿no? Son los signos de puntuación de un cuento de Rulfo. Solo los signos de puntuación. Es la partitura rítmica de Rulfo. Es el único cuadro que tengo en toda la habitación. Digamos que lo oigo respirar a Rulfo en el vacío de la pared blanca, que viene a ser también como una página. Entonces sentía como que la oreja de Silvia estaba floreciendo mientras escuchaba el ritmo de Rulfo, entonces empecé a alucinar y me fui a cualquier lado. Pero no, lo que les iba a decir es que mientras escuchaba lo que estaba comentando Silvia, lo que planteaba Gastón, estaba también echándole un ojo a las aportaciones de quienes nos acompañan, y veo que hay como una especie de pensamiento coral que merece mucho la pena, o que vale la pena, merece mucho la pena, es re español, vale mucho la pena rescatar para hacer como un acorde. Fíjense, si hago así un paneo muy rápido, Cristina está recordando otras artes, ¿no? Arquitectura, pintura, etc. Y digo, porque con eso también se escribe, así el lenguaje se nutre en diálogo con otras artes, y me parece que si se olvida eso, hay una parte
paradójicamente específica del lenguaje verbal que se pierde. Hay, hay una... Juan Carlos habla de la necesidad de contar una historia, la suya propia, dice Juan Carlos, o también la historia que no, la historia que hubiera. Me gusta mucho enfocar la necesidad de contar historias en subjuntivo. No solo contar lo que te pasó, sino lo que te hubiera gustado que pasara, o contar lo que no pasó. Y todo eso, que son las partes como complementarias de lo autobiográfico, forman parte del hecho. O sea, no estoy tanto en contra de la idea de la escritura autobiográfica como en contra de una manera muy mecánica de entender lo autobiográfico, porque contar lo que no te pasó es inmensamente íntimo. ¿Qué más íntimo que contar lo que te hubiera gustado que pasara? ¿Eso es autobiográfico? Sí, y es ficción, y también necesariamente, ¿no? Entonces, sí, claro, contar una historia teniendo en cuenta que no solamente se cuenta en indicativo, sino también en subjuntivo, ¿no? Karina hablaba de que al escribir se componen sintagmas de sentido, y me gusta mucho eso porque tiene que ver con cómo la lengua propone ideas con su propia construcción, ¿no? O sea que al construir gramática se abre una posibilidad de pensamiento, y eso es lo que decíamos un poco al principio. Iba a decir también, dice Norberto, escribir también, sin embargo, está muy bien porque Norberto empieza diciendo sin embargo, está bien, ¿no? Ahí me gusta una frase que empieza por sin embargo. Escribir duele, es complicado, quizás sea algo que nos atraviesa. Está bueno recordar eso, porque si hablamos de la parte terapéutica, hedonista, festiva, carnavalesca de la literatura, que la tiene, y a mí me parece sumamente importante, quizás omitimos que nombrar no solamente puede ser liberador o emancipador, sino también puede ser señalar un conflicto. De ahí la fuerza a veces del silencio en su sentido represor. O sea, nombrar no es tan fácil, no siempre es un alivio, no siempre es una descarga. A veces también, ahora que se habla, por ejemplo, de la revictimización, en muchos casos, el nombrar sirve y el nombrar duele. Y está bueno también señalar esa parte de dificultad en la escritura, que creo que existe según de qué estemos hablando, ¿no? Pensemos en toda la escritura vinculada con la dictadura, por ejemplo, que tiene esa doble función, ¿no? De escape de gas, por un lado, y por el otro de producción o reproducción del dolor. Bueno, habría muchas más cosas para decir, pero... Sí, ahí le vamos a dar paso a David, que es nuestro técnico, para habilitar si ya hay un orden de preguntas para hacerle a Silvia y a Andrés. Imagino, estaba leyendo algunas, que hay mucho interés y muchas ganas de participar. Brevedad a todo el mundo, a los que preguntan, y también me tomo el atrevimiento de pedirle a Silvia y a Andrés brevedad, así entran todos y la mayor cantidad de gente puede preguntarles cosas o hacer algún comentario, ¿eh? Bien, lo que le vamos a pedir es que levanten la mano, así se establece un orden. Yo voy a leer una pregunta que dejó, ya les digo, no recuerdo el nombre, pero Candelaria, preguntaba, ¿cuándo ustedes consideran que un escritor es un buen escritor? Yo ¿Podrías la puedo repetir, responder. perdón? ¿Podrías repetir? Sí, Candelaria pregunta, ¿cuándo ustedes consideran que un escritor es un buen escritor? Es una pregunta muy difícil, muy, muy difícil. Yo lo tomaría más por el lado de lo que ya no es contemporáneo, es decir, un buen escritor es aquel que sobrepasa lo contemporáneo. Hoy en día podemos nombrar muchísimos escritores que nos parecen geniales, célebres, que venden, pero un buen escritor es aquel que trasciende su tiempo, ¿no? Claramente se convierte así en un clásico. Desde mi punto de vista, escritores que a mí me interesan en particular son Andrés Neumann y en general, justo ahora tengo que irme a participar al homenaje de los 100 años de Di Benedetto en el Borges. En general, busco escritores y escritoras, writers, que me den no solo una buena historia, sino una lengua que produzca algo nuevo. Por ejemplo, el estilo de Di Benedetto, tan increíble,
como él, por ejemplo, un detalle de Di Benedetto, no utilizar artículos, ¿no? Creo, bueno, me sumo por un lado, aparte de la respuesta de Silvia, y la amplío y después aporto un costado más. Lo que decía Silvia casi nos deja al borde de Calvino, que decía que un clásico es un texto que no termina nunca de decir lo que tenía para decir. Y eso, por supuesto, nos remite a la lectura cronológica, a la lectura diacrónica y no solo sincrónica. Es decir, que para detectar yo diría de nuevo, no un buen escritor o una buena escritora, un buen texto, lo haya escrito quien lo haya escrito, hace falta que pase tiempo. Y esto hoy en día es casi contracultural, porque hoy que se mide o se pretende que midamos todo a partir de su impacto inmediato y su efecto cuantitativo aquí y ahora, haciendo equivaler torpemente la literatura o el arte a, no sé, al periodismo o los medios de comunicación. Quiero decir, esa función ya está. El impacto actual, aquí ahora, ya hay otros elementos, no hace falta el arte para eso, ¿no? Me parece que está muy bueno contraponer eso, ¿no? Si en un periodo, contexto espaciotemporal distinto, un texto que dijo mucho para su espacio-tiempo, o al contrario, un texto que no pareció decir nada para su espacio-tiempo, de pronto dialoga con otra comunidad cultural, lingüística, histórica, entonces eso es un buen texto. Eso por un lado. Y por el otro añadiría, y esto nos permitiría no salir de Di Benedetto quizás, para mí cuando estoy en presencia de un buen texto, o de eso, o de un buen autor, en general lo que recuerdo es una especie de música o de actitud, más que una trama. Las tramas las recuerdo también, ¿eh? Yo no subestimo las tramas porque me parecería snob hacerlo, ¿no? No es que no recuerde las historias, lo que quiero decir es que también recuerdo las historias de las películas, de las series, de los chistes. No me parece específicamente literario recordar una historia, por mucho que me guste la historia, ¿no? En cambio, cuando cierro los ojos y pienso, no sé, digo, lo primero que me viene a la cabeza, voy a pensar en dos autores muy distintos, radicalmente distintos, Eve Ward y Juan Carlos Onetti. Cuando pienso en ambos estilos, inmediatamente puedo reconocer una actitud ante el lenguaje, una musiquita, un tono pegajoso que me asalta y que incluso frente al que necesito tomar un poco de distancia porque inmediatamente empezaría a ventriloquizarlos. Cuando me pasa eso, cuando siento que me infecta el recuerdo del tono ajeno, siento que ahí hay un buen autor, una buena autora. Bueno, le agradecemos a Candelaria. Vamos con Felicita ahora, ¿no, David? Sí. Felicita, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo estás, Gastón? Bueno, qué alegría, Andrés y Silvia. Hermoso compartir este momento con ustedes. Y les quería preguntar sobre, no quiero decir la palabra categoría, pero bueno, es la que me viene en este momento. Hay una categoría de escritor, y voy a citar un ejemplo decimonónico para no entrar en polémica, sí, Dumas, perdón, sí, caí en la tentación. Sí, caí en la tentación, no me pude librar del mal. Que, bueno, ponía su impronta para su obra, pero tenía todo un ejército de ghostwriters, aunque, digamos, sacando a Maquette del medio, tenía su impronta y vos sabías que era Dumas, por más que tuviera todo un séquito de ghostwriters escribiendo para él. Ese tipo de escritor, en su tiempo o en el siglo pasado, o si querés, en el 21, ¿puede considerárselo un escritor, por más que él, digamos, hacía los retoques finales y no estaba con sus borradores? ¿Andrés? Buenísima pregunta. A ver, por un lado, fíjense que hace un rato habíamos tenido una intervención acerca de otras artes. Y en otras artes, esta pregunta nos sorprendería menos. El hecho de que en un taller de escultura o de pintura, y ni que hablar de arquitectura, se afronte la autoría de manera coral o colectiva, no solo no supone una sorpresa, sino que casi se da por sentado. Sin embargo, en la escritura, quizás porque venimos todavía de un marco cultural sumamente romántico, romántico en el sentido histórico, tendemos a apropiarnos de la escritura como una marca de identidad o de intimidad intransferible,
y por lo tanto nos cuesta pensarlo de otra manera. Ahora bien, habría, como se dice en España, mucha tela que cortar al respecto, y por cierto Adriana nos corrigió, dijo, no, no vale la pena, vale la alegría, me encanta, para eso sirve la escritura, ¿no? Para deshacer las frases hechas. Habría mucha tela que cortar, es decir, mucho que añadir al respecto, porque incluso en un taller colectivo de escritura, donde la autoría fuese repartida, cosa que de manera controlada ha existido siempre porque hay autorías de 2, 3 o 4 personas, hay una selección previa, o sea, no es aleatorio la sumatoria de tonos. Puede haber consignas previas, puede haber una especie de relación de discipulaje, de aprendizaje de un tono. Es decir, que no es lo mismo que nos juntemos 10 personas random a tratar de escribir un texto y que tratemos de construir una autoría tipo Cadáver Exquisito. Eso sería una cosa sumamente difícil de llamar autoría. Y otra cosa en que entre algunas de las personas que estamos aquí reunidas, de pronto nos pusiéramos a trabajar en una dirección estética común, acordáramos ciertas bases, tomáramos ciertas referencias, y bueno, por ahí sí, ahí nos podríamos acercar a una autoría colectiva. Es más, redoblo la apuesta. Cuando escribimos desde nuestra presunta intimidad individual, ¿no tenemos en la cabeza un montón de tonos prestados? ¿No es la escritura íntima un acto secretamente colectivo de toda la biblioteca de lo que leímos? Bueno, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo último que dijiste, me pareció hermoso, y es la congregación que todos esperamos a la hora de escribir, ¿no? Que vengan todos a escribirse. Pero lo que decía Felicitas me hace pensar en dos fenómenos también muy actuales, más allá de la referencia de Dumas, que trasciende los siglos. Uno es, por ejemplo, Stephen King, ¿no? Cuando un autor ya genera de entrada una poética y una ficción interesante, como la de Stephen King, que es fabulosa, con las primeras novelas que él escribe, y después es como si él hubiese descubierto un espacio que habilita una producción más colectiva para algunas novelas de Stephen King que fueron hechas de esa manera. Eso, para mí, hay una huella original, hay un original, ¿no? Y ese original puede llegar a reproducirse de distintas maneras. Pero hay una creación. Stephen King, cuando hace El Resplandor, cuando escribe El Resplandor, Stephen King escribe El Resplandor. Y otra es el fenómeno que ahí sí yo estoy con más dudas de la escritura actual en relación a las clínicas, a todas las intervenciones. Una cosa es dar a leer un manuscrito que uno termina a amigos, familiares, escritores, y recibir una suerte de primeras lecturas devolutivas para hacer respirar un poco el texto que estuvo ahí dándonos vueltas en la cabeza. Y otra es ya la construcción hasta mercantilista, diría yo, de un texto donde intervienen todos los que especulan con una ficción que impacte, ¿no? Ahí tengo mis dudas acerca de la autoría y de la creación. Gracias, Felicita, gracias. Ahí se comunicó, se contactó, escribió Claudia Waf, que está enganchada en el Zoom y agradece la charla de Silvia y Andrés, y nosotros a ella, que siempre es un Divina. activo importantísimo, divina, es verdad, divina como escritora también, por supuesto. Claro. Vamos con Marcelo, ahora es el turno de Marcelo para la pregunta. ¿Cómo andas, Marcelo? Estás muteado, Marcelo, Hola, muchas gracias a la Balandra, muchas gracias Silvia y Andrés, un placer enorme escucharlos. Quiero compartir algo y preguntarles a ver si ustedes lo han escuchado o lo han vivido. Se habla mucho del acto de escribir en relación a la página en blanco. A mí en lo personal, y escuchando algunos lectores como yo que nos atrevemos a escribir, me parece que me toma a veces, soy tomado por lo contrario, que es la página llena. O sea, cómo ceñir las ideas que uno quiere escribir, transmitir, a algo que pueda ser leído por otro y que diga, esto es un escrito, y no una asociación libre de ideas. Quiero preguntarles si se han encontrado con esto los talleristas de ustedes, también les preguntaría si a ustedes les sucedió, pero digo, no sé si es demasiado
contraponer página en blanco a página llena, pero quiero atravesar esa situación, a ver cómo la piensan y si lo han escuchado también. Y muchas gracias nuevamente. Sí, sí. Bueno, primero, hola Marcelo, que bueno, es un gran lector de los talleres y me encanta además cómo está escribiendo y cómo escribe. Me parece muy oportuna la comparación y agregaría otra página más, ¿no? Porque es cierto que se habla de la página en blanco, ¿no? Como ese lugar que hay que afrontar, y Marcelo trae la página llena, ¿no? Cómo deshacerse de ese caudal de escritura. Yo iría hasta etimológicamente a la palabra escribir, ¿no? La palabra escribir, que en realidad es scrib, ¿no? Tiene un origen latino, pero la raíz indoeuropea es scrib. Scrib es rayar. Es un poco la incisión que se hacía en el barro fresco. Por lo tanto, sumo a tu página llena, que me parece genial la idea de escribir, cómo se escribe con la página llena, la página negra en vez de la página en blanco. Entonces, escribir yendo al barro es también calar la letra en la página negra. ¿Mm? Claro. Sí, a mí sí, me gusta mucho ese enfoque de pensar la página llena, sobre todo hoy en día. Bueno, empecemos por el principio. Esto parece obvio hasta que lo pensamos de otras culturas, otras épocas, y no lo es tanto. La idea de la página en blanco es moderna y occidental. Ni siquiera hace falta salir de Occidente. Si nos vamos al Renacimiento o a la Edad Media, la página en blanco no existía, porque se trataba de transcribir mensajes que ya estaban, o bien en el discurso sagrado, o bien en un discurso colectivo, la reproductibilidad de los modelos en el barroco, etc. Es decir, que la página en blanco es un problema, digamos, del siglo XIX en adelante. Lo cual no quiere decir que no nos afecte ahora, pero con un poco de perspectiva lo podemos ver. Y hay otras culturas que piensan precisamente en las páginas llenas de un modo muy poético. Por ejemplo, la manera budista de pensar la escritura es la de pensar que todo ya está escrito, como si fuera tinta invisible, y el acto de escritura es el acto de iluminar o visibilizar lo que ya está escrito. Después podemos discutir quién lo escribió, cómo se escribió, por qué se prescribió, pero hay muchas maneras de entender la escritura que no tienen que ver con rellenar algo. Pero es que además en nuestra época, por eso me gusta tanto lo de la página llena, nuestra época es probablemente la época más ruidosa de la historia, donde el silencio es una laboriosísima utopía. Y desde ese punto de vista, efectivamente nuestro lenguaje mental parte de una página sumamente llena, saturada y recargada, y quizás escribir tenga que ver con despojar. Entonces, ahora más que nunca me parece que el vértigo de nuestro tiempo no es la página en blanco, es la página colmada. Sumo dos libros buenísimos para esto que acaba de contestarte Andrés. Uno, por supuesto, vuelvo, se ve que estoy contaminada, con El Silenciero, de Di Benedetto, y otro quizás es interesante, ruido de fondo, creo que se tradujo, de Don DeLillo. White Noise, ruido blanco sería, White Noise, de Don DeLillo. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Vamos con Magdalena ahora. Estás muteada, Magdalena. Ahí está. Hola, buenas tardes. Está bastante mal. Mi cámara es mejor, así no se ven las arrugas. Es medio complicado lo que yo quiero preguntar, porque por ahí no comprendí bien la intención o en su totalidad lo que han explicado ustedes, que en general estoy de acuerdo. Voy al principio, cuando hablaban de la profesionalidad, porque en los tiempos que corren, como acaban de explicar, hay mucho ruido, hay muchas cosas, muchos talleres, muchos escritores, hay mucho de todo, no solamente de los escritores, haces 2 rayas y ya estás en el Museo de Arte del Louvre, qué sé yo.
Yo quisiera saber la profesionalidad que decía Andrés, que no es tal, versus qué. ¿Cuál es la contra de sentirse profesional en escribir? Yo soy docente jubilada y en este momento soy escritora, pero no soy escritora porque por el ser, como decían ustedes, sino porque me siento y escribo, por el acto de escribir y de llenar hojas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si no me leen? ¿Qué pasa si mis libros están como están, en una caja de cartón y no se venden, no se publicitan, no llegan al lector? ¿Soy o no soy escritora? ¿Soy profesional en lo que hago o soy solamente, no sé, una vedette de mí misma? Eso es lo que quiero saber. Claro, Muy porque bueno. yo quiero llegar, porque la única manera, como decían ustedes muy bien antes, de saber si sirve o si no sirve, o de hecho para qué sirve, porque puede ser para blanco o para negro, es que me lean. Y si no me leen, yo me quedo en mi rinconcito escondida. Entonces, quiero saber, la pregunta sería, ¿por qué no es profesional una gente que se dedica a escribir? ¿Por qué es malo? Como si fuera como, no se dice ahora, no sé cómo explicarme. No, creo que te entendemos. Creo Bueno, haberte entendido. Corregime, Magdalena, si sentís que no te interpreté dale, a correctamente. ver. En realidad, mi comentario al respecto venía de un sobreentendido que por razones de tiempo no formulé demasiado en detalle. Existe un gesto crítico muy extendido, que es el de defender eh, la literatura escrita desde la diletancia, o que no esté publicada por ninguna gran editorial, que no venda nada, como si eso garantizara la calidad del texto, ¿no? Y entonces nos ponemos a pensar de pronto que muchas de nuestras referencias literarias que tenemos en nuestra biblioteca, no todas, pero buena parte, es gente que tuvo la suerte de sí poder vivir de su escritura y no por eso fueron menos artísticos, ¿no? Ahora, eso no tenía que ver con darle la vuelta a la cuestión. De ningún modo, para ser escritora hace falta que tengas una exacta, dice Marcelo, lo identifico con recibir una retribución. Efectivamente, eso es parte del asunto, ¿no? Entonces pensemos en Kafka. Es evidente que muchas de las obras que más nos han influido no eran contempladas profesionalmente en su momento, ¿no? Pero eso ya lo sabemos, digamos, eso forma parte como casi de nuestro horizonte sentimental como lectores, ¿no? Eh, es evidente que no hace falta no solamente haber tenido éxito para ser una gran escritora, sino que Kafka, como bien sabemos, publicó muy poca de su obra y mandó ambiguamente a quemar parte de la suya. Digo ambiguamente porque siempre me pregunté por qué no la quemó él. Pero más allá de las interpretaciones de por qué le pasó el muerto a Max Brod, que desobedeció divinamente sus instrucciones, lo que está claro es que Kafka muere siendo, desde el punto de vista de la publicación, muy modestamente escritor. Y sin embargo era un escritor con mayúsculas, que digo, no solo no vendía, sino que ni siquiera publicó buena parte de sus obras maestras. Ahí está Juan Carlos que preguntó, ¿creen que publicar te hace escritor? No, evidentemente no, pero, ahora voy a ir al pero. Creo que no, y me recuerda una pregunta que me hizo Bolaño el día que lo conocí. Cuando fui a visitarlo a su casa, me hizo una pregunta con cara de test, tipo como diciendo, a ver de cuáles sos. Y me dijo, imagínate, me dijo algo así como, esto fue hace más de 20 años, pero más o menos es, imagínate que en Marte está sonando una sonata de Beethoven y obviamente nadie la escucha. ¿Es una gran obra o no? ¿Es una obra maestra una sonata de Beethoven resonando en Marte? Y yo en ese momento le di una respuesta muy desde el materialismo histórico, ¿no? Yo estaba plagado de lecturas de crítica marxista, no sé qué, entonces obviamente le dije, bueno, es que hacía falta
el acto de comunicación, de crítica, de encontronazo con otros discursos. Las obras artísticas no son inmanentes, alguien las tiene que reconocer como arte, etcétera, etcétera. Y él se me cagó de risa, me miró como compasivamente y me dijo, tienes que dejar la universidad. Y me acuerdo muchísimo de esa anécdota, porque más allá de todo lo que se puede discutir al respecto, la pregunta presenta este conflicto, ¿no? Y está muy buena. Entonces te decía, publicarte as escritor, no pero. ¿Cuál es el pero? Creo que se puede ser un gran escritor y no haber publicado nada, pero la publicación te genera, no desde el punto de vista de la remuneración o de lo editorial, desde el punto de vista del enfrentamiento con otras miradas, una experiencia que creo que forma parte esencial de la escritura, y es que te malinterpreten, que no hayan entendido lo que vos querías decir, que vos descubras que no dijiste lo que creías, sino otra cosa. Hay algo, digamos, en la saludable manipulación del texto que se genera cuando se comparte, que forma parte de la esencia de lo literario. Es decir, que a un soliloquio le falta algo para hacer literatura. Ahora, ¿es necesario que ese monólogo sea leído aquí, ahora, que venda, que genere plata? No, puede generar una conversación pequeña, ahora, o mucho después, como muchas de las obras de Kafka. Pero hasta que en algún momento no genera un diálogo, aunque sea chiquito, aunque sea una pequeña tribu, no se produce el fenómeno literario, que es el de poner en disputa el sentido. Porque el sentido no es solamente el del autor o el de la autora, sino el que comunitariamente se le da. Pero eso no es un fenómeno cuantitativo. Nos pueden servir 3 personas para eso. Yo voy viendo, como estoy con el iPad, veo los mensajes así como que aparecen y nada, me interpela muchísimo. Y recién veía a Alba, que ponía unos cuantos que me llamaban mucho la atención, con los que estaba muy de acuerdo. Y me preguntaba mientras lo escuchaba Andrés, volviendo a lo primero que dijo Andrés, el que escribe es escritor, el que cocina es cocinero, el que pinta es pintor. Insisto, el que escribe no es escritor, escribe, y no está mal, y es fantástico escribir. Cocinar, a mí me encanta cocinar, no cocino tan mal, disfruto muchísimo cocinando, pero de ahí a llamarme chef estoy bastante lejos. Entonces, creo que es siempre del lado del texto, y no del verbo, nuevamente, ¿no? El objeto que cae, la obra que entra en circulación. Esto no invalida en absoluto el ímpetu, el afán de hacer lo que uno, digamos, desea para colmar sus días. Pero el fruto es para que alguien lo coseche. Elena lo resume en 2 preguntas buenísimas que se leen juntas. Dice, ¿escribo, luego existo? Y después añade, ¿me leen, luego existo? Y Alba decía algo así como, el escritor nace del lector. Y yo ahí estoy bastante de acuerdo. Igual, Magdalena, dijiste una cosa, con esto termino mi intervención sobre tu pregunta. Dijiste algo antes que quería rescatar, que me anoté precisamente para no olvidarme. Dijiste, alguien dijo, yo no miento, invento. Y está muy buena ese recuerdo, porque distingue muy bien la diferencia entre la mentira y la ficción. La mentira es interesada. Digo porque además Vargas Llosa tiene un ensayo muy dudoso que iguala mentira a ficción, ¿no? La verdad de las mentiras, y creo que de nuevo maneja una dicotomía que en realidad habría que haber intentado disolver desde el principio y no jugar a invertirla. Viste que las dicotomías, esto a mí me obsesiona, si las invertís, las dejás subsistir. Lo que hay que tratar es de discutir si de verdad hay una dicotomía. Entonces, una mentira es en propio interés, siempre. Una mentira es, digamos, una negociación para conseguir algo. La ficción no sale de la búsqueda de la verdad, para mí, del marco de la búsqueda de la verdad. La ficción no tiene nada que ver con un desvío de la verdad. A veces es un atajo. La ficción, digamos, es la búsqueda de la verdad por otras cauces, por otros caminos, y por lo tanto, en la dicotomía verdad-mentira, la ficción no cumple ninguna función sinónima con respecto a mentira, ¿no? Entonces, para mí, la ficción está del lado de la verdad, y después podemos discutir qué es la verdad, ¿no? Pero sin ninguna duda,
la parte de la invención me parece muy, muy importante, ¿no? Para alejarla lo más posible. Entonces, bueno, digo, escritora es quien inventa, y sí, en parte sí. Porque de hecho el escritor es una figura inventada también, ¿no? Qué Gracias, bueno. gracias, Muchas Magda. gracias a los dos. Gracias, Magdalena, gracias a usted. Muy A vos. interesante. Gracias. Vamos con Gracias. Micaela ahora. Bueno, ¿Sí? perdón, Ibas antes a- había una pregunta de Johnny, dale, que dale. no había levantado la mano, que no Dale, tenía Johnny, después micrófono. Micaela. Sí. Cuando se llega a tener la certeza de que nuestro lenguaje refleja en nuestras letras que dicho texto al menos vale la pena. ¿Cómo? Listo. Cuando se llega a tener la certeza de que nuestro lenguaje refleja en nuestras letras que dicho texto al menos vale la pena. Copio la pregunta porque no sé si es tan clara. Acabo de poner en el chat. A ver, ahí estamos. Cuando se llega a tener la Certeza certeza de que que nuestro lenguaje refleja en lenguaje nuestras letras que dicho texto al menos vale la pena. refleja nuestras letras, que dicho texto. Si alguien, esto nos lo mandan por escrito, ¿no? No Sí. está Johnny, no está Johnny, ¿no? Perdón. Lo que no tiene es ¿No será? micrófono, Johnny. ¿Sos ¿No vos, será Julia? cuando no, Cuando se llega a tener la ¿Cuándo se certeza. llega? Ay, perdón, gracias, Lucía. Muy bien, Lucía. Muy bien, Esto me Julia, recordó, gracias. escuchen, esto me recordó una cosa. ¿Vieron cuando la Real Academia tomó varias decisiones gramaticales? Algunas de esas las defiendo, ¿eh? Por ejemplo, los monosílabos, dejar de acentuarlos está bueno. O sea, o se acentúan o no se acentúan. Y tú, no. No, pero eso se llama acento diacrítico, es diferente. Hablamos de cuando un monosílabo es una palabra que no tiene equívoco posible, por ejemplo, guión. ¿Por qué lo escribís con acento si es un monosílabo, si guión solo es una cosa? No, pero voy a otra cosa. Me acuerdo del verso de Machado que dice: converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Quien habla solo espera hablar a Dios un día, dependiendo de si solo va con tilde o no, es un verso católico o no. Quien habla solo espera hablar a Dios, o quien habla solo es tan boludo que espera hablar con Dios y se convierte en una herejía. Entonces, entre la tilde, entonces, este es un caso de esos. ¿Cuándo se llega a tener la certeza de que nuestro lenguaje refleja nuestras letras, que dicho texto vale la pena? Bueno, en el fondo es una reformulación de cuándo sabemos que un texto es bueno, ¿no? Yo diría que hace falta la escucha para eso, ¿no? Cuando nos devuelven una interpretación de nuestro texto, o bien que se parece a la que teníamos como intención, o bien más interesante todavía, cuando alguien interpreta algo más interesante de aquello que queríamos haber dicho, entonces el texto vale la pena, cuando digamos, no solo dice algo, sino que rebasa lo que habíamos querido decir. Cuando un texto dice no lo mismo, sino más de lo que queríamos haber dicho, para mí entonces no solo refleja, sino que crea, como decía Silvia, ¿no? A mí lo que me pasa en relación a esa pregunta, si es que también la comprendí bien, quizás en un caso más personal, yo soy de corregir muchísimo, ¿no? O sea, casi como si fuese un trabajo escultórico, ¿no? Per vía de levare, y sacando, y trabajo mucho la corrección. Y me pasó en la última novela, que quizás es la más poética en cierto sentido, vengo a buscar las herramientas, que la corregí muchísimo, porque me gustaba volver a leer y ver cómo la leía en voz alta, más allá de la crítica que le tiraste a Vargas Llosa, a mí siempre me impactó cómo las 17 veces que leyó en voz alta Los Cachorros para encontrar esa oralidad impresionante de Los Cachorros. Esta novela me pasó algo rarísimo, que es que ya en la última corrección, y no era porque yo me la estaba sabiendo de memoria, porque yo no tengo memoria de mí misma. Sin embargo, cuando daba vuelta a la página y estaba leyendo una frase, me anticipaba a cómo iba a ser escrita, cómo continuaba, y era como yo la había escrito. Y entonces eso me dio cierta ratificación de haber alcanzado algún molde desconocido a través de lo que había escrito. Bueno,
Gracias Johnny y gracias Julia, ahí que hizo un aporte ahí, entendiendo la pregunta que nos habían hecho. Estaba Micaela y Estaba después está Micaela. Macarena, Ricardo. Sí, vamos con ellos tres, ya estamos cerquita de cerrar la charla. Así que bueno, vamos ahora con Micaela, ¿no? Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que están diciendo. Yo les quería preguntar por la autoficción, estúpida y sensual autoficción. Estúpida y ¿Cómo- sensual, me encantó. Es un endecasílabo, lo que dijiste buenísimo. Estúpida y sensual autoficción, me encantó. Es que una frase de los Simpson, ¿eh? Yo la aprendí hace poco, pero me encantó. Sí, pero la Voy a tradujeron al tomar- español y quedó un endecasílabo, es inexplicable esto. Bueno, quería preguntarles si lo ven en tres sentidos, ¿no? En cuanto a condiciones de producción para escribir autoficción, como una explosión que tiene ligada al tema de las redes y todo lo que se vive hoy, que es exponer la vida pública, todas las cuestiones que tienen que ver con la praxis, como una resignificación en el tiempo de algo que ya estaba, que todo el mundo hacía, digamos, autoficción de alguna manera, en algún punto, o como una imposición del mercado, o como todas esas cosas juntas también. Andrés, ¿vas vos? Silvia, o vos Andrés. primero, que creo que te toca a vos en el turno de palabra, yo después complemento. Bueno. Primero te agradezco, Micaela, la pregunta y creo que sí, que las tres cosas que dijiste son una muy buena manera de abordar este género, que entre comillas lo podríamos llamar género, porque desborda, justamente es inclasificable. Y a mí lo que me resulta interesante es, además, autoficción, ficción del yo, ¿no? Hay tantas maneras de nombrarlo. Amelino Tom, Metafísica de los tubos, esa novela excepcional, es autoficción, pero al mismo tiempo es una creación increíble. ¿Y por qué tengo que decir pero al mismo tiempo es, ¿no? El pero ahí, soy prejuiciosa con respecto a la creación. En mi caso en particular, a mí me pasó algo muy, muy extraño en relación a la autoficción, porque mi primera novela podría calificarse de autoficción. Pero si, por ejemplo, pienso en Natalia Ginzburg, ¿no? Léxico familiar de Natalia Ginzburg. Ella dice, en el prólogo, Natalia Ginzburg dice que va a escribir solo lo que recuerda, ¿no? De su infancia, de su familia, y que las lagunas las va a respetar como lagunas, es decir, no va a escribir lo que no recuerda. A mí me pasó exactamente lo contrario. En Elecciones Primarias, que es mi primera novela, yo tuve como una especie de shock traumático cuando me encontré con unas amigas del colegio primario y hablaban de los desaparecidos. Yo fui al colegio del Estado primario, que habían desaparecido al director, que los padres de unos amigos habían sido desaparecidos. Y yo cuando escuché todo eso, pensaba, ¿cómo yo no puedo recordar? Traté de recordar. Llegué a mi casa a los 30 y pico de años, porque fue un encuentro tardío, y me di cuenta que no podía recordar, que había unas páginas arrancadas ahí de la memoria imposibles de recuperar. Y me propuse hacer lo contrario que Natalia Ginzburg, escribir en las lagunas. Y escribir en las lagunas me permitía darle una letra de ficción a una historia que no recordaba, y entonces, ¿es o no es autoficción? Para mí, digamos, yo lo escribí desde la verdad de la emoción, en todo caso, de crear una ficción en la laguna de la memoria. Por eso creo que la autoficción tiene tantas formas, ¿no? Sí, muy de acuerdo. El problema de la autoficción es lo que entendemos por tal, ¿no? O sea, como que se ha reducido mucho su posible significado, y la autoficción, podríamos pensar que empezó con la novela misma, al menos en lengua española. La literatura picaresca es autoficcional, desde el Lazarillo de Tormes o el Guzmán de Alfarache en adelante. Es decir, que las primeras novelas, o sea, no había todavía novelas cuando ya había autoficción, es decir que fíjate que hoy en día se considera autoficción como la
la renuncia final o el estertor final, ¿no? Lo que queda cuando ya no se nos ocurre qué hacer con la novela, y en realidad la novela empezó con la autoficción. El problema quizás sea, y aquí me gustaría mencionar a Annie Ernaux, aparte de todo lo que dijiste, que completamente de acuerdo, pero Sonia preguntó por Annie Ernaux, y bueno, como es una referencia inevitable y muy afortunada en estos días, me gustaría recordar que ella, que es una excelente escritora, no empezó escribiendo autoficción, sino que en un momento dado le dio un giro a su obra. Digo, ella no lo llamaba autoficción y ni siquiera una discusión, pero no importa. Leída desde ahora, su literatura sufrió una mutación respecto de la relación de su yo visible o identificable en el pacto de lectura, como su presunto yo, y lo que ella escribía. Se modificó esa relación cuando ella tenía ya más de 40 años y llevaba escribiendo bastantes años. Entonces la cuestión para mí no es lo mismo quien de algún modo llega a un texto llamado autoficcional, después de un recorrido que no necesariamente es de publicaciones, pero sí de cuestionamiento, de experimentación con la escritura, de relación con la literatura, o si la autoficción es una especie de renuncia a todo lo demás, cuando digamos, no se te ocurre otra cosa que escribir. Entonces me parece que el yo, que es un punto de llegada complejo, el yo que está en el texto, cuando es un punto de llegada complejo, me parece tan misterioso como el más ficticio de los personajes. Lo que pasa es que ha habido en un momento como una saturación Totalmente. de la literatura de la anécdota inmediata, y hay algo ahí, en la incapacidad de la invención, que a mí me parece que es peligrosa, pero de eso no tiene la culpa la autoficción. De eso tiene que ver como cierta comodidad de cierta parte de la literatura que nos rodea, pero históricamente hablando, muchísimo respeto por la autoficción. Podría decir muchas más cosas, pero no me quiero extender porque están Macarena y Ricardo como mínimo esperando su turno. Sí, Igual Muchas lo que gracias, dijiste, Micaela. me parece genial lo que dijo y quizás ayuda a diferenciar, ¿no? Lo anecdótico es el problema. Claro. Gracias, Micaela. Macarena, ahí te damos la bienvenida. Estás muteada, Macarena. Ahí estamos. Sí, ahí está. Bueno, primero que nada, buenas tardes y un placer y muchas gracias por este encuentro. Bueno, mi pregunta era más bien, ¿qué consejos le darían a las personas que recién arrancan a escribir, o bueno, o que están con deseos de publicar o de mostrar los escritos, más de todo eso? Y gracias. Andrés. Gracias, Macarena. La verdad es que una cosa que cuando yo estaba empezando, cuando era públicamente, oficialmente escritor joven, y me tocó, por la edad a la que empecé a publicar, me tocó ejercer casi 20 años públicamente escritor joven. Es un alivio haber dejado de serlo, porque me pasé media vida literalmente siendo identificado como tal. Una cosa que a mí me angustiaba muchísimo era el tema del paternalismo. Entonces hay un montón de consejos y consejitos. Lo peor del mundo son los consejitos, que están hechos, viste, como verticalmente, y uno de esos consejitos es: no se apuren, no tengan paciencia, esperen a tener experiencia. Esos consejos paternalistas. Entonces, primero, yo a un escritor joven le diría: no esperes para escribir, porque hay cosas que solo se escriben de joven, después se escribirán otras, más o menos interesantes. Pero eso de, ¿no leíste todo Joyce? ¿Y cómo estás escribiendo una novela? ¿No? Tipo, ay, pero Macarena, ¿cómo te atreves? Pero es que Joyce no podía escribir tu novela, buena o mala, la tenés que escribir vos. Entonces, primero es como, una cosa es que es obvio de sentido común, no vas a intentar publicar lo que escribiste la semana pasada. Digo, esto es de sentido común. Pero la prisa, el apuro, es parte de la juventud. Es como un atributo divino de la juventud. Entonces, me parece que lo interesante para una escritura joven es que en cada edad se pueda escribir con los atributos que tengas. Entonces, si estás impaciente, escribir una excelente prosa de lo impaciente. Entonces, una cosa, y otra es que no te tiren la biblioteca por la cabeza, ¿viste? Y esto en las facultades pasa mucho. Este efecto represor de la cultura literaria que te termina intimidando, y parece eso, ¿no? Que si no leíste todos los ensayos de Ítalo Svevo, nunca podrás ser digna de intentar escribir. Me parece que no va por ahí. Me parece que se escribe mejor mientras se lee.
no después de leer. Viste que se dice, primero leo, luego escribo. Tópico políticamente correcto que a mí me gustaría matizar. O sea, creo que escribimos en paralelo a nuestras lecturas, entonces no hay que leer 100 obras maestras y después ponerse a escribir, sino que tu escritura se va transformando mientras lees, es un síntoma de lectora, la escritura. Entonces, los únicos dos anticonsejitos que daría es no se dejen intimidar por eso de pónganse a la cola, porque a veces cuando les piden paciencia a un escritor o una escritora joven, lo que le quieren decir es no vengan a joder que estamos nosotros primero. Totalmente de acuerdo. Y agregaría, el mientras me pareció buenísimo, sobre todo porque escribir, se habla de la soledad del escritor, ¿no? Hay mucho escrito sobre la soledad del escritor. Y no está del todo lo contrario, uno está súper acompañado cuando escribe, porque está en diálogo. Y yo creo que parte de ese diálogo tiene que ver con lo que se está leyendo. Si Claro. vos estás leyendo, no es que estás leyendo por obligación todo lo que implica ser un escritor, volviendo al principio, sino que estás quizás en diálogo, no sé, con Fahrenheit, o estás en diálogo con Silvino Campo, estás en diálogo, y de ese diálogo yo creo que surgen textos inmediatos, y como decía muy adelantadamente Osvaldo Lamborghini, hay que publicar y después escribir. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Muchísimas Macarena. Vamos con Ricardo, el último. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Ricardo, perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tan conveniente es escribir acerca de un tema que está de moda? Si este tema, por ejemplo, puede trascender en el tiempo. Más, por ejemplo, yo sé que ahorita que va a acabar la pandemia, muchos van a escribir acerca de la pandemia. Y no sé si eso es tan conveniente o creen que sí va a servir de algo, por ejemplo, a futuro. Muchas gracias, Ricardo, por rescatar esa pregunta que yo la había leído en el chat y no había encontrado el momento de mencionarla, pero la tenía muy, muy presente. Es conveniente escribir sobre un tema de moda para representar lo que se está viviendo. Evidentemente la respuesta justa no sería un sí o un no, pero como no tenemos tiempo, voy a jugarme por el no. Creo que no es conveniente, creo que la función de la literatura es otra, y sobre todo creo que más importante que los temas son las metáforas. Entonces, cuando creemos estar escribiendo sobre un tema, que estamos entonces haciendo como una especie de periodismo de actualidad, estamos a lo mejor, que es importantísimo el periodismo de actualidad, pero digo, ya es un oficio. No hace falta escribir una novela para hacer periodismo de actualidad. Es como poner a competir una tortuga con un caballo. Es que a lo mejor la tortuga no está para hacer carreras, está para otra cosa. Está, por ejemplo, para bucear durante 100 años. A lo mejor eso es una tortuga. Una tortuga no va al hipódromo. Entonces, en ese sentido, creo que cuando vamos detrás del tema de moda, desperdiciamos, bueno, no solamente que vamos a perder la carrera, porque cuando llegue se publique tu libro ya hubo 1 millón de artículos de opinión que lo dijeron antes, etcétera, etcétera, te perdés la oportunidad de hacer una metáfora de fondo que resuma tu época, sí, que sintetice la pandemia, sí, de forma mucho más profunda y duradera que la del tema de moda. Y es así como, volviendo a Kafka, ya que hablábamos de Kafka, es por eso que Kafka habló del judaísmo sin necesidad de bar mitzvah, baréniques, circuncisiones o sinagogas, precisamente porque no habló de temas, metaforizó, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, fíjense, ¿no? Como hablábamos de Margaret Atwood fue tan clarividente en los años 80 y 90 en sus ensayos y relatos, y habló de la actualidad de 40 años después. ¿Por qué? Porque no trató de referirse al tema de moda, y entonces superó la actualidad y se sumergió en el presente. Muy brevemente, retomo la pregunta y la llevo más atrás. Creo que lo que no es conveniente es pensar en lo conveniente. En todo caso, lo conveniente tendría que ser una herramienta de escritura, conviene este adjetivo, conviene esta metáfora, pero lo conveniente no me parece que tenga que ser un tema. Vamos con la última, porque creo que Dora quería hacer una última pregunta, y con esta sí no vamos. Gracias, Ricardo.
Gracias. Sí, hola, es un placer conocer como si conociera personalmente a Andrés Neumann, bueno, a Silvia también, por supuesto, pero he leído más de Andrés que de Silvia. Es un placer pensar que él me está viendo y es una maravilla de escritor y de persona. Realmente lo admiro un montonazo, un montonazo. No, yo no soy nada al lado de quienes están hablando y de quienes han preguntado realmente. Simplemente soy amateur, con un vuelo muy bajito. Entonces quería hacer la pregunta de, para ser un buen escritor, ¿cuánto hay que escribir en tu vida diaria, en tu vida cotidiana? ¿Cuánto se tiene que escribir? Porque yo no tengo eso de escribir todo el tiempo, de estar y escribo cada tanto. No me gustan mucho las novelas porque no tengo paciencia. Tal vez algún día lo haga. Tengo 68 años todavía, tengo esperanza. Pero sería maravilloso si me pudieran responder Silvia y Andrés. Y perdón, Silvia, pero he escuchado mucho más y he visto mucho más a Andrés, así que estoy emocionadísima de poder verlo y que él me conteste. Perdón, Silvia. No, pero Dora, o sea, tenés que leer a Silvia porque te estás perdiendo una cosa extraordinaria, pero te voy a decir una cosa. Fuiste súper generosa conmigo y no me extraña porque te llamás igual que mi abuela argentina, mi abuela Dorita, así que convengamos en que sos como de la familia. Introdujiste una variante, creo que interesante, respecto de la aptitud, digamos, de escritura, que es como la práctica, ¿no? Y es verdad que, claro, Silvia dijo algo que yo entendí muy bien en su contexto, ¿no? Que dijo, yo no soy de ir todos los días al bar a la misma hora, no tengo, digamos, trabajo de oficina en la escritura, pero claro, Silvia lleva toda la vida escribiendo. No es que escribe una vez cada 3 meses, ¿viste? Cuando se le enciende la lamparita. O sea, un elemento de práctica me parece que es muy importante, porque hay muchos fenómenos literarios que se presentan durante la acción de escritura, que no es que se presentan una vez que hay un deseo de escribir, sino que a veces te sentás a ver qué pasa y ahí es donde suceden cosas, ¿no? No como una obligación rutinaria, sino como una fe en que va a pasar algo cuando escribas. Y esa fe creo que se entrena. De hecho, la prueba está en que cuando estás un tiempo sin escribir, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa, de pronto me siento incapaz. Ahora dejé una novela porque tengo un niño pequeño al que tengo que ir a bañar ahora, y la dejé, y yo que he publicado 6 o 7 novelas y he escrito más de esas novelas, porque algunas las tiré, me siento honestamente incapaz de escribirla, porque dejé de escribirla. Ya siento que no sé, que no puedo, que no me va a salir. Entonces perdí una cierta fe porque no estoy escribiendo, ¿no? Entonces, como mínimo esa práctica, esa especie de estar en guardia, de esa vigilancia lingüística, creo que es importante, aunque más no sea para mantener la fe. Bueno, muchas gracias, Andrés. No sé, Silvia, por ahí si estás de acuerdo con eso. Gracias a vos, Dora. Yo entiendo lo que decís en relación a estar escribiendo como una especie de estar atento a lo que puede presentarse cuando uno escribe. Pero a mí, en relación a las novelas que publiqué, que no son tantas, que son 3, la última está ahí, por suerte, buscando lectores todavía en las librerías. A mí ahí ya no, ahí con las novelas a mí es como un viaje. Es decir, para mí la novela cuando aparece no puedo hacer más que escribir. Y estoy ahí todo el tiempo, durante 3, 4 meses, lo que me lleve, y luego dejo de escribir hasta que me parezca importante la siguiente, que pueden pasar años. Claro, pero mientras escribís otras cosas. Claro, pero el estar con la materialidad de la escritura ya es un placer cotidiano. Bueno, ahí llegamos al fin de esta charla, de este encuentro hermoso. Agradezco a los dos, a Silvia, Andrés. Me encantó la charla, por lo que dicen la gente en el chat también. Hermosa la participación de la gente, Gastón. Hermosa. Buenísima. Viste que tenían miedo que no preguntaran, no, son muy No, activos, genial. muy activos acá en los encuentros balandreros, así que yo no tenía ningún tipo de preocupación al respecto. Y aparte muy atinados, son grandes lectores, los tienen, leen. Se nota. Participan.
Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y bueno, y el agradecimiento por haber estado hoy acá, tanto a Silvia como a Andrés. A los dos muchísimas gracias. Bueno, y gracias Mira, por hacerme encontrar de nuevo con Andrés, que Por siempre es una sí. felicidad. Sí, extrañaba a Silvia, la verdad, y ahora voy igual en diciembre para allá, ojalá nos podamos ver. Genial. Y tan buena ha sido la participación cuantitativa y cualitativamente, que me gustaría despedirme con una especie de aforismo de Karina, que dijo, contraviniendo un lugar común de nuestra época, en un momento del chat hace un rato, una palabra procrea más de 1000 imágenes. Está muy bien irnos a dar un paseo con esa idea contracultural. Una palabra procrea más de 1000 imágenes. Hermoso. Gracias a los dos, de verdad. Hermosa charla y a todos y a todas los que hoy estuvieron acá, que participaron, que escucharon y que siguieron atento el debate. Lo mejor, buen fin de semana, queda todavía bastante del fin de semana y bueno, nos estaremos encontrando en otro Zoom que proponga la Fundación La Balandra. Gracias Chau, a nos La vemos. Balandra, muchísimas gracias, ha sido Chau, una chau. felicidad. A los dos, gracias. Hasta pronto.